Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el último video que corresponde al sistema nervioso. Ya habíamos estado viendo en el video anterior cómo se producía un impulso nervioso y se transmitía a través de la neurona. Y hoy vamos a ver cómo se transmite ese impulso nervioso de una neurona a otra. Habíamos hablado que el impulso nervioso lo podemos igualar a la transmisión de la información, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy cómo se transmite esa información de una neurona a otra, que es lo que llamamos sinapsis. Ya habíamos visto también en el video anterior que un nervio estaba compuesto por fibras nerviosas, que eran justamente una neurona con células gliales asociadas. Habíamos visto que la transmisión del impulso nervioso se dividía en 4 fases. En el video anterior vimos 3 de ellas, en donde el potencial de reposo era menos 60 milivolts. La formación del impulso nervioso estaba dado por el potencial de acción y el desplazamiento del impulso nervioso estaba dado por ese cambio de cationes de un lado al otro de la membrana, que sucedía en cada instante la membrana a través del axón, y que en el caso de que tuviera vaina de mielina, como en este caso, en los únicos lugares que va a ocurrir ese cambio de cationes, ese potencial de acción, es justamente en los nodos de Ranvier. Y lo que vamos a ver justamente en este video es cómo luego de que se transmitió y se desplazó el impulso nervioso a través de todo el axón, llegamos a los botones sinápticos o a los botones axónicos y se va a conectar con la siguiente neurona, que es lo que llamamos transmisión sináptica. Para eso vamos a ver un video en donde se está resumiendo los pasos que vimos en el video anterior. Y vamos a finalizar el video con esto, lo que es la sinapsis. Vamos al video entonces. El impulso nervioso consiste en ondas eléctricas que se originan comúnmente en una dendrita o en el cuerpo de una neurona. Las ondas se desplazan a lo largo del axón hasta llegar al extremo de este, en donde por medio de una sinapsis se transmiten hacia otra neurona o hacia un órgano efector, que puede ser una fibra muscular o una glándula. El impulso nervioso se puede analizar en 4 fases sucesivas: potencial de reposo, formación del impulso nervioso, desplazamiento del impulso nervioso y transmisión sináptica. 1. Potencial de reposo. Cuando no se está transmitiendo un potencial de acción, la membrana de la neurona se encuentra en reposo. El líquido intracelular y el líquido extracelular de la neurona contienen diferentes concentraciones de iones inorgánicos. Cuando la neurona está en reposo, el sodio, calcio y cloro están más concentrados en el exterior de la membrana. Por su parte, el potasio y los aniones orgánicos están más concentrados en el interior, es decir, en el citoplasma neuronal. El resultado de esta asimetría en la concentración de iones es que la parte externa de la membrana tiene una carga eléctrica positiva y la parte interna una carga eléctrica negativa. Esta diferencia significa que la membrana en reposo está polarizada, o sea, un polo de la membrana es negativo y otro polo es positivo. El potencial de reposo tiene un valor de aproximadamente menos 70 milivoltios, es decir, el potencial en el interior de la célula es 70 milivoltios más negativo que el potencial del líquido extracelular. 2. Formación del impulso nervioso. Cuando se presenta un estímulo en el área receptora de la membrana neuronal, se produce un potencial generador, el cual aumenta en la membrana la permeabilidad al sodio. Si el potencial generador alcanza o supera el umbral de excitabilidad, que es de menos 65 a menos 55 milivoltios, se genera un impulso nervioso y el sodio se introduce tan masivamente al interior de la neurona. La entrada masiva de sodio, que tiene carga positiva, hace que se inviertan las cargas eléctricas. El interior de la neurona se vuelve positivo y el exterior negativo. A este fenómeno se le llama despolarización. La despolarización se detiene en alrededor de más 40 milivoltios. Cuando se alcanza el umbral, siempre se genera un potencial de acción estándar. No existen impulsos nerviosos grandes o pequeños en una neurona. Todos los potenciales de acción son iguales. Por tanto, o no se alcanza el umbral en la neurona, o bien se produce un potencial de acción completo. A este evento se le conoce como principio de todo o nada. 3. Desplazamiento del impulso nervioso. El impulso nervioso no se mantiene en el punto de la membrana neuronal en donde es producido por efecto del potencial generador, sino que viaja por la membrana a lo largo de la neurona hasta llegar al extremo axónico. La transmisión del impulso nervioso consiste en su desplazamiento en forma de ondas eléctricas a lo largo de la fibra nerviosa. Una vez que llega a los pies terminales del axón, debe cruzar una sinapsis, lo cual se realiza mediante neurotransmisores químicos. El potencial de acción se desplaza a lo largo de la fibra nerviosa de forma continua si ésta no posee mielina. Pero si la fibra nerviosa está mielinizada, las capas de mielina aíslan la membrana de la fibra nerviosa en toda su superficie, excepto en los nódulos de Ranvier, por lo que el impulso nervioso avanza brincando de un nódulo al siguiente. Este proceso ahorra energía en la transmisión del impulso nervioso, ya que la despolarización de la membrana ocurre únicamente en los nódulos, mientras que en las secciones con cubierta de mielina no es necesaria y el impulso viaja más rápidamente.
A este tipo de conducción se le denomina conducción saltatoria. La conducción saltatoria permite que el impulso viaje más rápido, en algunos casos hasta 120 metros por segundo, mientras que en las fibras no mielinizadas la velocidad aproximada es de 0.5 metros por segundo. 4. Transmisión sináptica. El flujo del impulso nervioso va del extremo aferente de la neurona, que comprende el cuerpo y las dendritas, hasta el extremo eferente, constituido por el axón y sus ramificaciones colaterales, incluidas las terminaciones axónicas, en cuyos extremos se encuentran los pies terminales o botones sinápticos. La zona de contacto entre una neurona y otra, o bien entre una neurona y una célula muscular o glandular, se denomina sinapsis. Bien, entonces, sinapsis, ¿qué es? Es justamente la unión funcional entre dos neuronas que permite el paso del impulso nervioso. Vamos a ver, como se mostraba en el video, que tenemos lo que es la sinapsis química, en donde intervienen neurotransmisores, y la sinapsis eléctrica, que no se veía en el video, en donde hay una transmisión del impulso nervioso como si fuera una única célula. Ahora vamos a ver una por una. Entonces, sinapsis eléctrica, lo que vamos a ver es que hay una conexión de una célula a otra mediante unos canales, que lo que va a permitir es que justamente el impulso nervioso, como vimos en el video anterior, continúe como si fuera una única célula. De una neurona o célula presináptica, antes de la sinapsis, va a pasar el impulso nervioso a una célula postsináptica o después de la sinapsis. Este tipo de sinapsis las vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es el corazón, ¿sí? En donde justamente necesitamos un pasaje de información que ocurra a gran velocidad. En cambio, en la sinapsis química, dijimos que vamos a depender de lo que se llaman neurotransmisores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El potencial de acción, como dice acá en uno, llega a la terminal axónica o botón axónico. Y como estuvimos viendo en el video anterior, se genera la despolarización de la membrana, ¿sí? Esa señal de despolarización genera que se abran unos canales de calcio dependientes del voltaje. Entonces se genera que el calcio ingrese adentro del botón axónico. Ese ingreso de calcio genera que unas vesículas que presentan neurotransmisores en su interior se unan a la membrana de la célula presináptica y se liberen a un espacio entre una neurona a otra que se llama espacio sináptico. Esos neurotransmisores se unen a unos canales que se encuentran en la membrana de la célula y genera el ingreso de sodio. Y eso genera que de vuelta la célula se vuelva a despolarizar y vuelva a ocurrir los mismos pasos de la fase de transmisión del impulso que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Ingreso de sodio, despolarización, potencial de acción, repolarización e hiperpolarización. Y entonces en ese momento comienza la transmisión del impulso en esta nueva neurona que es la postsináptica. Vamos a ver un video en donde se ve muy bien y muy bonito cómo ocurre justamente la sinapsis química. Vamos al video. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que dentro de los neurotransmisores tenemos dos tipos, los que son excitatorios y los que son inhibitorios. Los excitatorios aumentan la probabilidad que la neurona desencadene un potencial de acción. Justamente lo que van a hacer es que aumente esta transmisión del impulso. Justamente acá vamos a ver excitadores como la epinefrina y norepinefrina, los que miran quizás alguna serie tipo Grey's Anatomy o Chicago Med, habrán escuchado que cuando una persona sufre un paro cardíaco, justamente lo que se les inyecta es epinefrina
justamente con la idea de poder reactivar los pulsos del corazón. Y después otros neurotransmisores son los inhibitorios, que hacen todo lo contrario, disminuyen la probabilidad de que se desencadene el potencial de acción, en donde algunos de esos transmisores inhibitorios incluyen a la serotonina, al ácido gamma inmunobutírico, o que se lo llama también GABA, ¿sí? Comúnmente. Una forma de integrar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es con lo que llaman arcos reflejos. Tenemos un montón en nuestro sistema nervioso. Y es parte de lo que estuvimos viendo también al principio de la materia. Entonces, un arco reflejo va a integrar justamente un estímulo y una respuesta, y que son en forma automática. Nosotros no pensamos justamente en que ocurra esa acción, es un reflejo. Y por ejemplo ocurre cuando nosotros nos acercamos a una superficie caliente, ese calor es recepcionado por los receptores específicos de la temperatura y envía la información al cerebro, y eso genera una respuesta generada por los músculos, por ejemplo, del brazo. Eso es lo que habíamos visto en su momento en la materia. Pero ahora fíjense, la neurona que está asociada al receptor que, por ejemplo, se encuentra en la piel, es lo que se llama neurona sensitiva o neurona aferente. Entonces, esa neurona aferente se conecta con neuronas que se encuentran dentro del sistema nervioso central, por ejemplo, las interneuronas, y que estas interneuronas están conectadas con neuronas motoras, y que estas neuronas motoras, como les dice la palabra, van a estar unidas, por ejemplo, a músculos que generan una respuesta motora. Por eso viene de neurona motora, o también llamada neurona eferente. Acá entonces podemos ver que existen distintos tipos de neuronas, las que son las aferentes o sensitivas, las eferentes o motoras o secretoras, en el caso de estar conectadas a una glándula, y las neuronas de asociación o interneuronas, que comúnmente las encontramos en ganglios o en el cerebro. Acá tenemos otro ejemplo de arco reflejo que es muy conocido en lo que es la medicina, y que quizás la hayan visto en alguna serie de la televisión, en donde se le golpea un sector específico de la rótula. Eso desencadena una señal sensitiva, que es llevado a la médula espinal en este caso, y se conecta con una interneurona. Esta interneurona se conecta luego con una neurona motora, y que esa neurona motora se conecta a un músculo y que genera justamente la extensión y flexión de la pierna. Lo mismo podemos encontrar, por ejemplo, cuando un estímulo está dado porque se pisó algo que está roto, que genera una sensación, un nociceptor. La neurona sensitiva se conecta con una interneurona, y esa interneurona lo que genera es la conexión con la neurona motora, que hace que levantemos el pie o la pierna, depende del ejemplo, ¿sí? Entonces esos son todos ejemplos de arcos reflejos. Ahora bien, ya habiendo terminado lo general de sistema nervioso, hay drogas, que eso se conecta con un poco de lo que es la parte de ESI, de la materia. Hay drogas que justamente afectan al sistema nervioso, ya que se comportan como neurotransmisores, siendo de excitación o de inhibición.
Dentro de lo que van a tener que hacer como tarea es buscar cuáles de estos ejemplos generan este tipo de reacción, sea de inhibición o de excitación. Pero fíjense que ya en parte les habla acá los cartelitos, las drogas depresoras actúan como si fueran neurotransmisores inhibitorios, las drogas estimulantes actúan como si fueran neurotransmisores excitatorios y las psicodélicas tienen un tipo de comportamiento diferencial, pero que justamente se les dice así porque generan, por ejemplo, alucinaciones. Entonces, como tarea van a tener que hacer estos dos cuadros sinópticos de la página 81 y la página 84. Esos los van a tener que entregar en lo que es el Classroom. Después van a tener que realizar la actividad 2 y la actividad 8 con apoyo a la página 85 y 87 del libro. Y por último, a partir de las drogas que vimos en la diapositiva anterior, justamente tienen que explicar cómo actúan específicamente esas drogas en el sistema nervioso. Y este último punto también lo van a tener que agregar en el Classroom como tarea que está ya cargado. Bueno, y eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo entonces en el próximo Meet.